Siguiendo con el tema de fundaciones, vamos a hablar ahora de las estructuras de fundación. Hay dos tipologías estructurales, las directas, también llamadas superficiales, y las indirectas o profundas. Dentro de las fundaciones directas vamos a tener zapatas corridas, bases aisladas, bases combinadas o plateas. Y dentro de las indirectas o profundas, los llamados pilotines, pilotes y cilindros de fundación o pozos romanos. Empezamos a ver cada una de ellas. Las fundaciones directas tienen la particularidad de que transmiten la carga del terreno por contacto directo entre el suelo y la base. Aquí vemos el caso de una base aislada, el tronco de una columna que va a ser hormigonado. En cambio, las fundaciones indirectas tienen un comportamiento un poco más complejo, si se quiere. Las columnas van transmitiendo las cargas al terreno a través de elementos de cierta longitud que trabajan por punta y por lo que se llama fuste, que es la fricción lateral a lo largo de toda su altura. Zapatas corridas generalmente se colocan debajo de una pared o muro, también con una carga corrida. Pueden ser de hormigón armado e incluso antiguamente se hacían de mampostería. También pueden ser realizadas en hormigón simple. La profundidad de estas fundaciones no supera el orden de los 80 centímetros, dado que mayor profundidad habría una parte de un muro enterrado con un costo adicional. Aquí tenemos algunas patas corridas previas a ser hormigonadas. Sus campos de uso son en aquellos suelos de resistencia media a alta, poca profundidad, o las cargas son bajas, generalmente bajo muros corridos. La determinación del ancho de esa zapata se hace teniendo en cuenta esta sencilla formulita que dice que la extensión es igual a una fuerza sobre un área. Cuanto más ancho tiene la zapata, mayor es el área donde actúa una determinada fuerza y menor es la tensión que transmite el terreno. Tiene dos comportamientos: un comportamiento transversal, donde tracciona la parte inferior y comprime en la parte superior. Vemos aquí en color azul la zapata exageradamente deformada. Y un comportamiento longitudinal, también con una deformación que vemos aquí en azul, traccionándose abajo y arriba alternativamente. Por eso es importante que la zapata tenga lo que se llama un cuello. Ese cuello hace las veces de viga longitudinal para resistir esta fricción producto de la acción de estos vanos. Aquí tenemos un detalle del armado de la zapata con algunas consideraciones de rigidez. Para que la distribución de las fuerzas sea uniforme, es necesario de que el vuelo de la zapata esté relacionado con la altura a través de esta expresión llamada condición de rigidez. Otra de las fundaciones directas son las bases aisladas, cimentaciones superficiales, generalmente bajo pilares o columnas. Lo que logran es ampliar la superficie de apoyo para distribuir mejor las tensiones en el suelo. Hay distintos tipos de bases aisladas. Puede ser centrada, puede ser céntrica, generalmente ubicada sobre ejes medianeros, donde no se puede invadir con la base el terreno vecino. Pueden ser de esquina, intersección entre dos ejes medianeros, por ejemplo, para no invadir justamente ninguno de los dos terrenos vecinos. El campo de uso también responde a la tensión igual a la fuerza sobre el área y se utilizan normalmente en suelos con cierto grado de resistencia, convenientemente aisladas bajo columnas. En las bases aisladas aparece un efecto conocido como de punzonado, que se provoca cuando la altura de la base no es suficiente o cuando el perímetro de la columna es pequeño, las cargas son grandes. La columna muchas veces tiende a perforar a la base a modo de un sacabocado, generando tensiones como las que vemos acá dibujadas en color rojo. Esas tensiones son tensiones tangenciales de punzonado. La flexión en las bases dadas absorbe armaduras colocadas en la parte inferior, donde se provocan las tracciones, como puede observarse en esta base exageradamente deformada. También la condición de rigidez
considerar un estado de tensión uniforme en el suelo, tiene que ver con el vuelo de la base. Otra vez, la altura total tiene que ser igual o mayor a la mitad del vuelo. La base excéntrica tiene la particularidad de que la acción que viene por la columna no está alineada a la reacción que se provoca en el suelo, generando un par flector que tiende a provocar un volcamiento en la columna, por lo cual tiene que ser contenida o sostenida con un tensor ubicado a una cierta distancia. En general, este tensor puede ser parte de una de las vigas de fundación. Aquí vemos las armaduras. El tronco de la columna puede ser de altura variable, como se ve aquí, o de altura constante, como se ve en este otro dibujo. Las bases combinadas, aquellas bases que permiten unificar dos o más columnas. Estas bases combinadas se utilizan cuando la superficie de una base o una columna considerada como aislada se superpone con la superficie de la base contigua. Se unifican las cargas de las columnas en una única base llamada base combinada. Generalmente se utilizan cuando existen columnas separadas, como decíamos hoy, a una distancia tal que sus bases aisladas quedan superpuestas. Aquí tenemos un ejemplo de una base combinada previa a ser hormigonada. Otra vez, los campos de uso, como en todas las fundaciones directas, privilegian esta expresión tensión igual a fuerza sobre área. Un detalle de armaduras en una base combinada de altura constante. La última de las fundaciones directas, llamada platea de fundación, que es una base combinada, si se quiere, en dos direcciones, generando una losa de cimentación que tendrá obviamente un espesor importante y distribuye las cargas de todas las columnas que actúan sobre esa losa. Aquí vemos una platea al instante en que está siendo hormigonada. Generalmente se utilizan cuando la resistencia del suelo es baja y bien cuando se dificulta la excavación para hacer bases aisladas, ya sea porque el terreno tenga poca cohesión o porque exista la presencia del nivel freático, del nivel de la paz muy cercana a la superficie. Con respecto a las fundaciones indirectas, vamos a hablar de los pilotines. Son elementos de no tanta longitud que trabajan por fuste y por punta, como habíamos visto en la explicación de las fundaciones indirectas. Estos pilotines están unidos mediante una viga llamada viga de fundación y transfieren la carga, por ejemplo, de un muro portante. Normalmente las profundidades que estos pilotines se desarrollan están en el orden entre los 2 y 4 metros. Aquí vemos las perforaciones para pilotines, luego ya ejecutados los pilotines, la ejecución de las vigas de fundación, y aquí ya estarían hormigonadas esas vigas de fundación. Los campos de uso fundamentalmente se utilizan en muros corridos, donde se dificulta la fundación mediante zapata, por ejemplo, por existir suelos de alta plasticidad, como habíamos visto hoy, llamadas arcillas expansivas. Para obras de mayor envergadura se utilizan pilotes unidos con una viga cabezal, transfieren las cargas al suelo repartiendo en un cierto número de elementos puntuales la acción de una determinada columna. Aquí vemos un cabezal de 3 pilotes, armaduras repartidas, transfiriendo esa carga a cada uno de estos 3 pilotes. Aquí hay un cabezal importante para una obra de gran envergadura, seguramente. Fíjense que va a ser el espesor de esa viga cabezal, tiene mayor altura que la de los obreros aquí trabajando. El campo de uso para estos pilotes se da cuando los estratos de suelo resistente están a profundidades mayores, del orden de los 6, 7, 8 metros o más. Se pueden realizarse excavaciones con máquina, o el llamado hincado de pilotes prefabricados a través de medios mecánicos. Por último, los cilindros de fundación, también llamados pozos romanos, que consisten en llegar a una cierta profundidad
donde encontramos el suelo resistente, a través de un cilindro que puede ser llenado inclusive con hormigón pobre y transferir la acción de la columna, una parte de hormigón estructural, al suelo resistente a través de este cilindro de hormigón pobre. En la actualidad, en la mayoría de los casos, al hormigón de los cilindros se le coloca una malla de armadura, porque muchas veces estos cilindros son utilizados para resistir, por ejemplo en edificios en altura, la acción del viento sobre las caras del edificio. Aquí tenemos la definición de los pozos o cilindros de fundación. Vamos a ver algunas fotos. El cilindro con el cajón de armadura dispuesto antes de hormigonar, hormigonado parte inicial, y aquí en esta segunda parte ya va el hormigón estructural vinculándose con las armaduras de las vigas de fundación, que en este caso todavía falta colocar. El campo de uso de estos cilindros refiere a una tensión de punta normal y una tensión de fuste, en los dos casos fuerza sobre área. Estamos hablando de fundaciones alrededor de los 5 a 8 metros, donde las excavaciones incluso puedan hacerse manualmente, lo cual los cilindros tendrán diámetros menores a los 80-90 centímetros. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy referida a fundaciones. Muchas gracias.